asfalto puede ser algo más que un camino para ir de un punto a otro? Pues cuando hablamos de la Ruta 66 de Estados Unidos, la respuesta es un sí, pero con todas sus letras. Porque no es solo concreto, ¿eh? Es un icono cultural, un testigo de la historia y sobre todo un símbolo de libertad. Y bueno, para entender de qué va todo esto, tenemos que echarnos un clavado al pasado. Imagínense escenas como esta, una tiendita con su gasolinera por ahí de los años 30. En esa época, Estados Unidos era una nación que no paraba de crecer y necesitaba pero urgentemente conectar sus enormes territorios. Y justo de esa necesidad nació una idea, crear una carretera que uniera al París como nunca antes se había hecho. Y así, justo así, arranca nuestro primer capítulo, la creación de una carretera que no solo iba a conectar ciudades, sino que se iba a convertir poco a poco en el corazón de la nación. Y fíjense cómo fue evolucionando esto, ¿eh? Lo que empezó como un simple sendero para carretas militares allá por 1857, se hizo oficial el 11 de noviembre de 1926, ya como parte de la nueva red de carreteras federales. Pero ojo, no fue sino hasta 1938 que terminaron de pavimentarla por completo, convirtiéndola ahora sí en una arteria vital para el país. Y vaya que era una arteria. No estamos hablando de cualquier caminito. Son casi 4.000 kilómetros, que se dice fácil. Se extendía desde el corazón industrial de Chicago hasta las playas de Santa Mónica, en California, atravesando 8 estados, o sea, una verdadera travesía por el alma de ese país. Le pusieron un apodo que le quedaba como anillo al dedo, la calle principal de América. Y la razón es bien simple, pero súper poderosa. A diferencia de las autopistas de ahora, la Ruta 66 no le sacaban la vuelta a los pueblos, los atravesaba por en medio. Se convertía literal en su calle principal, en su fuente de vida, y gracias a eso nacieron un montón de negocios familiares. Pero la carretera estaba destinada a ser mucho más que una simple vía comercial. La historia le tenía preparada una prueba de fuego, una que la transformaría en un símbolo increíble de supervivencia y de esperanza. Y creo que nadie, de verdad nadie, capturó su esencia como el escritor John Steinbeck. Con esta frase tan sencilla en su novela Las uvas de la ira, le dio su apodo más famoso, la carretera madre. Y es que ya no era solo un camino, para muchísima gente era el único camino que había. Durante la Gran Depresión y ese desastre ecológico terrible conocido como el Dust Bowl, esta carretera se convirtió literal en la arteria de la esperanza. Imagínense a casi 3 millones de familias empacando lo que podían y huyendo hacia el oeste por esta ruta, buscando una nueva oportunidad en California. Este éxodo la grabó para siempre en la conciencia de la nación. Pero bueno, después de la tormenta siempre viene la calma, ¿no? Y después de la guerra, allá por los años 50, el país vivió un boom económico. Y con él, la Ruta 66 entró en su época dorada. Se convirtió en sinónimo de libertad, de aventura y, claro, del nacimiento de eso que llamamos road trip o viaje por carretera. Y lo que la hizo tan especial fue esa cultura única que nació a su alrededor. Olvídense de las grandes cadenas. Aquí hablamos de negocios familiares llenos de carácter. Piensen en el primer McDonald's, o en esculturas icónicas como el Cadillac Ranch, o en esos moteles con letreros de neón que simplemente no se pueden olvidar. Cada parada era toda una experiencia. Y miren, esta foto lo dice todo. Lugares como el Blue Swallow Motel no eran solo un sitio para dormir y ya, eran parte del viaje, tenían una personalidad que las cadenas de hoy simplemente no pueden replicar. Te ofrecían un refugio acogedor y una conexión humana en medio de la nada. Pero como en toda buena historia, pues tenía que aparecer un villano, o algo así. En este caso no fue una persona, fue una idea, el progreso, que llegó en forma del nuevo sistema de autopistas interestatales. A ver, la diferencia de filosofías era brutal. La Ruta 66 se trataba de la experiencia, del descubrimiento, de que el viaje importara tanto como el destino. Las interestatales, en cambio, estaban diseñadas para ir rápido y ser eficientes, rodeando a esos mismos pueblitos que la 66 había ayudado a crecer. El principio del fin, pues, llegó en 1956. En las décadas que siguieron, tramo por tramo, la vieja carretera fue siendo reemplazada. Y para 1985, la Ruta 66 fue borrada oficialmente de los mapas. Los pueblos que vivían de ella se marchitaron y muchos, tristemente, se convirtieron en pueblos fantasma. Pero aquí es donde la historia da un giro increíble. Porque aunque el gobierno la borró del mapa, la gente se negó a olvidarla. Y así comienza el último acto, el renacimiento de una leyenda.
Su alma se quedó viva gracias a la cultura popular, desde la novela de Steinbeck y esa canción súper famosa de Bobby Troop, hasta series de tele y películas que la usaron como símbolo de rebeldía y de libertad. Y mucho más acá en el tiempo, la película Cars, de Pixar, le contó su historia a una nueva generación, explicando perfecto el impacto de las interestatales. Y con toda esta nostalgia, ¿qué creen que pasó? Pues que la gente común y corriente se empezó a organizar a finales de los 80. Nacieron asociaciones en cada estado con una misión clarísima: preservar, restaurar y promover lo que quedaba de la carretera. Y gracias a ellos, hoy se puede recorrer gran parte de la Ruta Histórica 66. Cuando vemos estas imágenes, una junto a la otra, vemos mucho más que solo el pasado y el presente. Lo que vemos es resiliencia. La Ruta 66 ya no es la principal vía de transporte, claro que no, pero se ha transformado en un destino por sí misma, en un viaje en el tiempo que atrae a turistas de todo el mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? La historia de la Ruta 66 nos obliga a reflexionar. En esta prisa que tenemos todos por llegar más rápido, ¿qué conexiones, qué experiencias, qué historias nos estamos perdiendo por el camino? Quizás, solo quizá, el verdadero valor de la carretera madre hoy en día es ese: recordarnos que a veces el viaje es muchísimo más importante que el destino.